El cielo ardía. No con fuego común, sino con un resplandor líquido que caía del firmamento como cristales fundidos. Las alarmas del campamento terrestre rugían entre el viento seco del desierto de océano seco, mientras la nave enemiga se precipitaba en espiral, dejando un rastro azul brillante que cortaba la noche. Iván Rojas, cabo de infantería, había visto caer demasiados cuerpos del cielo como para sorprenderse. Pero esta vez algo era distinto. Cuando el metal estalló al impactar con la arena, no hubo explosión. Solo un silencio enorme, pesado, como si el universo contuviera el aliento. Corrió hacia el punto de impacto con la máscara térmica ajustada, el fusil colgado a la espalda y el corazón latiendo a destiempo. En su comunicador, la voz del teniente resonó con urgencia. Rojas, retrocede. Repetimos, retrocede. La zona no está asegurada. Recibido, señor, respondió él sin detenerse. El humo olía a ozono y carne quemada. Los trozos del fuselaje estaban dispersos como cuchillas negras. Y en medio del caos, la vio. Era una figura encorvada, envuelta en fragmentos de un traje traslúcido que brillaba con reflejos plateados. Su piel, casi luminosa, contrastaba con la arena ensangrentada. Respiraba con dificultad, y su cuerpo temblaba. Iván bajó el arma. ¿Estás viva? ¿Puedes oírme? La criatura levantó la cabeza. Tenía ojos oscuros, con una especie de resplandor interior, como si dos lunas se hubieran quedado atrapadas allí. Y habló. Nara, me llamo Nara. La voz era suave, pero tenía un eco extraño, como si cada palabra viajara en varias frecuencias al mismo tiempo. Iván dio un paso más. Notó el símbolo en su hombro izquierdo, la marca de los Elite, una especie que el alto mando humano había declarado enemiga hace apenas 6 meses. Supuestamente habían traicionado un tratado, causando la muerte de miles. El comunicador volvió a sonar. Rojas, te ordenamos regresar. Si hay restos Elite, serán eliminados por el escuadrón de limpieza. Iván apagó la radio. Voy a sacarte de aquí, dijo. Nara intentó moverse, pero su cuerpo se contrajo de dolor. El líquido azul que corría por sus venas parecía brillar más con cada espasmo. Cuando él la tomó entre sus brazos, sintió que su piel estaba fría como la piedra, pero suave, casi frágil. Ella lo miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué me ayudas? Susurró. Porque nadie más lo hará, respondió Iván. La tormenta de vidrio comenzó. Fragmentos de sílice se levantaron del suelo con el viento eléctrico que acompañaba siempre las noches de océano seco. Cada partícula brillaba al caer, convirtiendo el paisaje en un océano de luces cortantes. Iván cubrió a Nara con su chaqueta térmica, doblando el tejido protector sobre su cabeza. La carga extra la hacía pesada, pero no importaba. Avanzó paso a paso, los cristales rebotando en su armadura. Detrás de él, los drones de reconocimiento registraron su posición. Uno transmitió su imagen, cargando a una alienígena en brazos. La voz del teniente estalló en los canales abiertos. Rojas, está desobedeciendo órdenes directas. Eso es insubordinación. Anótenlo en mi expediente, murmuró Iván, y siguió caminando. El suelo era un campo de cuchillas. Cada paso le abría pequeñas heridas en las botas, cada soplo de viento podía arrancarle la piel del rostro si no giraba bien la cabeza. Pero nada lo detuvo. Cuando por fin alcanzó el borde del refugio auxiliar, una cúpula metálica semioculta entre dunas, Nara ya casi no respiraba. La depositó con cuidado sobre el suelo de metal y cerró la compuerta. Dentro, el aire era denso, tibio, con olor a óxido y aceite. Le quitó el casco y se arrodilló a su lado. Los ojos de Nara temblaban, como si el brillo dentro de ellos fuera una llama a punto de apagarse. No tienes que, intentó decir, no tienes que morir por mí. Iván sonrió apenas, limpiándole el rostro con un trapo empapado. Nadie va a morir hoy. Ni tú, ni yo. El silencio entre ambos se hizo profundo. Un silencio que no pesaba, sino que los envolvía. Afuera, la tormenta seguía cayendo como si el cielo se quebrara en 1000 pedazos. Dentro, solo se oía su respiración. Iván revisó las heridas. No eran normales, el tejido se regeneraba lentamente, pero a la vez parecía corromperse desde adentro. Tu cuerpo, empezó a decir. Mi sangre es diferente, murmuró Nara. Si se mezcla con aire humano, se vuelve veneno para nosotros. Él asintió. Entonces no respire sola, dijo, conectando una válvula de oxígeno a su traje y ajustando la mascarilla en el rostro de ella. Sus dedos rozaron su piel. Por un segundo, el contacto lo estremeció.
Era como tocar luz sólida, una sensación cálida que atravesaba el guante. ¿Por qué no me dejas morir?, preguntó ella, con un hilo de voz. Porque no creo en dejar morir a nadie, respondió Iván sin mirarla. Especialmente a alguien que todavía puede mirar así. Los párpados de Nara se cerraron lentamente. Una lágrima transparente se deslizó por su mejilla, pero no era agua, brillaba con el mismo tono azul de sus venas. Iván se sentó a su lado, apoyó la espalda en la pared metálica y encendió una pequeña lámpara de plasma. Afuera, la lluvia de vidrio cubría el refugio con un sonido hipnótico, como millones de campanas diminutas. Pensó en su unidad. En las órdenes. En cómo al amanecer lo juzgarían por traidor. Pero cuando miró a la chica alienígena dormida, sintió algo que hacía tiempo no sentía: propósito. No sabía quién era ella realmente, ni qué historia traía grabada en su piel luminosa. Solo sabía que, por primera vez en meses, quería luchar por algo más que sobrevivir. El primer rayo de luz filtrado por la tormenta le iluminó el rostro a ambos. Iván tomó aire, miró el horizonte invisible y murmuró, casi para sí: si te abandono ahora, el resto de mi vida será un eco vacío. A su lado, Nara respiró hondo, inconsciente, y el brillo de sus venas se intensificó por un instante, como si el cuerpo respondiera al sonido de su voz. El soldado humano, solo en medio de un planeta hostil, acababa de sellar su destino. Y la guerra, silenciosa, acababa de encontrar un nuevo motivo para recordar su nombre. El silencio del refugio subterráneo se sentía pesado, casi vivo. La tormenta afuera había cesado, pero los sensores de movimiento parpadeaban sin descanso. Había drones sobrevolando la zona. Iván los ignoró. Tenía cosas más urgentes que vigilar. Nara respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de sudor brillante, y su piel perlada destellaba con un tono azulado que aumentaba cada vez que su corazón latía más rápido. Iván había visto heridas imposibles en su carrera militar, pero nada como eso. Abrió su botiquín portátil y extrajo un frasco de biogel humano. Esto debería cerrar los tejidos, murmuró. No funcionará conmigo, dijo ella con la voz quebrada, apenas audible. Entonces dime qué hacer, respondió él. Nara entreabrió los ojos. Había dolor en ellos, pero también una extraña calma. Mi especie, sana con sonido. Nuestros cuerpos responden a frecuencias que reordenan las células. Pero necesito serenidad. Si tengo miedo, la frecuencia se rompe. Iván asintió. Tendrás calma. Nadie va a lastimarte aquí. Se quitó la chaqueta empapada en sudor y se acercó. Ajustó el sistema de calefacción del refugio para estabilizar la temperatura y apagó las luces, dejando solo el resplandor tenue de las pantallas médicas. Puedes cantar ahora, dijo, arrodillado a su lado. Nara cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. De su garganta brotó un sonido apenas perceptible al principio, una nota pura, tan suave que parecía venir del aire mismo. Luego, la frecuencia creció, llenando la sala. Las paredes vibraron. Los sensores se desajustaron durante unos segundos, y un zumbido cristalino envolvió todo el espacio. Iván observó, sin parpadear, cómo las heridas en su piel comenzaban a cerrarse lentamente, como si las fibras obedecieran un mandato invisible. Cada nota parecía un hilo que la iba recomponiendo desde dentro. Pero cantar le exigía demasiado. Su voz tembló, la frecuencia se fracturó. Nara arqueó el cuerpo, gimiendo de dolor. No puedo, susurró. Mi cuerpo se resiste. Iván se inclinó, le tomó la mano. Mírame. Respira conmigo. Sus respiraciones se unieron. Lentas. Profundas. El contacto de sus manos fue suficiente para que ella retomara el control. La nota volvió a nacer, esta vez más baja, más cálida. El canto envolvió el aire como un abrazo invisible. El refugio se llenó de una sensación extraña, una mezcla de serenidad y nostalgia. Iván sintió como las tensiones en su propio pecho se disolvían, como el peso de la guerra parecía alejarse durante un instante. Cuando la última nota se desvaneció, Nara abrió los ojos. El brillo azul en sus venas se había atenuado, su respiración era tranquila, y su piel volvía a su tono natural. Tu canto, murmuró Iván, es como ver el amanecer después de una noche infinita. Ella lo miró fijamente. Tus palabras tienen peso. Los humanos no suelen hablar así. Tal vez no muchos han tenido a alguien que los escuche, respondió él con una leve sonrisa. Nara apartó la vista, tímida. Sus dedos rozaron los suyos, apenas un instante, pero fue suficiente para que ambos sintieran la chispa de algo nuevo.
Algo que no debía existir entre un soldado y una alienígena marcada como enemiga. El silencio posterior fue casi sagrado. Iván se levantó y fue hasta el panel de comunicaciones. Lo encendió. Una ráfaga de interferencias llenó el aire, seguida por una voz humana. Unidad Alfa, reporten. Hemos detectado actividad biológica irregular cerca del sector 9. Posible rastro Celit. Autorizado uso letal. Iván apagó la transmisión sin dudar. Nos están buscando, dijo en voz baja. Puedes dejarme aquí, respondió Nara. Si me atrapan contigo, morirás. Iván la miró, con esa expresión firme que ella ya empezaba a reconocer. Entonces moriremos juntos. Nara lo observó largo rato. Había algo en su voz que no era valentía ciega, sino convicción pura. En ese instante comprendió que él no estaba actuando por compasión. Lo hacía porque lo sentía correcto. Los tuyos me ven como una traidora, dijo ella, bajando la mirada, pero mi especie también me ve así. No tengo lugar. Entonces lo buscaremos, contestó él. Y si no existe, lo construiremos. Nara lo observó en silencio. Por primera vez desde que su nave cayó, sintió calor humano. No el del aire, ni el de la tecnología, sino el que nace de una mirada que no juzga. El refugio vibró de nuevo. Un dron explorador pasó sobre ellos, proyectando un haz de luz ultravioleta que rozó la entrada camuflada. Iván apagó todas las fuentes de energía, los dos se quedaron quietos, respirando al unísono, el uno frente al otro. El silencio se extendió durante minutos interminables. Cuando el dron se alejó, Iván exhaló. Todavía tenemos tiempo. ¿Para qué? Preguntó Nara. Para descubrir quién eres realmente, dijo él. No solo una Celit. No solo una fugitiva. Ella lo miró con ojos grandes, llenos de curiosidad y temor. ¿Y quién eres tú, Iván Rojas? Solo un hombre cansado de obedecer órdenes equivocadas. Las luces parpadearon un momento. Iván se acercó al panel de energía. Nara lo observó mientras trabajaba, el sudor cayendo por su cuello, la concentración grabada en sus gestos. Había algo en ese humano que la desarmaba. Su rudeza era sincera, sin máscara. Tienes un corazón muy ruidoso, dijo ella de pronto. Iván rió. ¿Eso es malo? No. Los Elite escuchamos las vibraciones del cuerpo. El tuyo, suena fuerte, firme, pero cuando me miras, se acelera. Él se detuvo un instante, con media sonrisa. Debe de ser el miedo. No, replicó ella. No es miedo. Es algo más. La frase quedó suspendida en el aire, sin que ninguno de los dos se atreviera a romperla. Iván le ofreció un recipiente con agua purificada. Nara bebió con cuidado, y por un instante, sus dedos se rozaron otra vez. La conexión fue más intensa que antes. Una descarga invisible, un pulso que ambos sintieron en el pecho. Fuera del refugio, la noche seguía rugiendo con ecos de guerra lejana. Pero en ese rincón perdido, entre el hierro, el calor y la fragilidad de dos seres de mundos distintos, estaban haciendo algo que no debía existir. Una promesa silenciosa. Una alianza imposible. Una chispa en medio del vacío. Iván la cubrió con una manta térmica. Descansa, Nara. Mañana buscaremos un lugar más seguro. Ella cerró los ojos, su respiración tranquila, la voz casi dormida. Gracias, humano. Si sobrevivo, te debo más que la vida. Él se sentó a su lado, vigilando la entrada del refugio. Afuera, los drones patrullaban. Adentro, la luz azulada del canto que curaba aún flotaba en el aire, como un perfume dulce que se negaba a irse. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, Iván sintió que proteger a alguien valía más que cualquier bandera. La madrugada llegó como un cuchillo. El cielo todavía tenía restos de la tormenta, una niebla densa que cubría el horizonte y apagaba los colores. Iván y Nara salieron del refugio antes del amanecer, caminando entre las dunas que el viento había tallado como esculturas de vidrio. La superficie del desierto brillaba como si el mundo entero hubiera sido cubierto por polvo de diamante. No quedaban señales de la nave caída, pero el aire seguía cargado de electricidad y olor a ozono. Iván caminaba delante, el fusil colgado al hombro, atento al radar portátil. Nara lo seguía, envuelta en la chaqueta térmica que él le había dado la noche anterior. El tejido era demasiado grande para su cuerpo delgado, y las mangas casi cubrían sus manos, pero el calor la mantenía viva. ¿A dónde vamos? Preguntó ella en voz baja. A Barelia, respondió Iván. Hay rutas de transporte clandestinas. Si tenemos suerte,
encontraremos a alguien que nos saque del sector. Y si no tenemos suerte, entonces improvisaremos. Nara bajó la mirada, caminando en silencio. Cada tanto, su piel brillaba levemente bajo la luz gris del amanecer, un reflejo natural que Iván no podía dejar de mirar. Había en ella algo hipnótico, un contraste entre fuerza y vulnerabilidad que lo mantenía en un punto de tensión constante. Cuando el sol empezó a elevarse, el calor se volvió insoportable. Las botas de Iván se hundían en la arena ardiente, y el aire temblaba alrededor de ellos. A lo lejos, la silueta de la ciudad portuaria de Barelia se alzaba como un espejismo, torres metálicas, antenas, humo. La entrada a la ciudad estaba controlada por escáneres automatizados y patrullas híbridas, mitad humanas, mitad sintéticas. Cualquier irregularidad genética sería detectada. No podremos pasar por la puerta principal, dijo Iván. ¿Y si canto? Podría alterar los sensores. Demasiado riesgo. Si los alteras, sabrán que estamos aquí. Entonces confía en mí, respondió ella, mirándolo con un brillo de decisión. Iván no discutió. Se desviaron hacia los túneles de mantenimiento que corrían bajo la zona industrial. El aire era más denso allí, impregnado de humo, aceite y óxido. El sonido de las máquinas los envolvía, creando un eco constante que parecía tapar sus pasos. Nara se detuvo frente a una compuerta oxidada. Puso una mano sobre el metal, cerró los ojos y entonó una nota baja. El hierro vibró suavemente y, tras unos segundos, el cerrojo se liberó. La puerta se abrió con un gemido largo. A veces olvidamos que el metal también escucha, dijo ella, con una pequeña sonrisa. Iván la observó en silencio, sorprendido una vez más por la naturalidad con que su voz parecía dialogar con el mundo. Emergieron finalmente en un callejón húmedo, detrás de un viejo mercado. La ciudad estaba viva, autos flotantes, anuncios luminosos, murmullos de miles de voces. Pero sobre todo, había vigilancia. En cada esquina, carteles con rostros alienígenas marcados con una X roja y la advertencia especies no homologadas serán neutralizadas. Nara bajó la cabeza. Iván le colocó la capucha de la chaqueta y la tomó del brazo. Mantén la mirada baja y no hables. Caminaron entre la multitud, esquivando miradas, mezclándose con los obreros del puerto. Cada paso era un riesgo. El corazón de Iván golpeaba con fuerza, no por miedo, sino por el constante roce de Nara a su lado. Su presencia era cálida, casi eléctrica. Un dron patrulla descendió cerca de ellos. Su luz escaneó el callejón. Iván tiró de Nara y la llevó hacia una escalera de metal que conducía a un piso superior. Subieron en silencio, hasta llegar a un pequeño corredor abandonado. Se refugiaron detrás de una puerta semiderruida. Iván escuchó los pasos metálicos del dron alejarse. Solo entonces se permitió respirar. Nara se apoyó en la pared, exhausta. El sudor le cubría la frente. Tu mundo es tan ruidoso, susurró. ¿Y el tuyo, cómo es? Silencioso. Demasiado. Allá, las voces se temen. Aquí, las voces luchan por ser escuchadas. Iván se acercó. La distancia entre ambos era mínima. Podía sentir su respiración, lenta, acompasada. Nara levantó la mirada, y por un instante, sus ojos se cruzaron. Hubo algo que los detuvo, un impulso que ninguno de los dos había planeado. Él levantó una mano y apartó suavemente un mechón plateado que caía sobre su rostro. Nara no se movió. Tu piel, dijo él, parece luz atrapada. Y tú, humano, pareces fuego contenido, respondió ella, apenas un susurro. El momento se estiró. La tensión entre ambos se volvió un hilo invisible que ardía. Sus labios quedaron a un paso, demasiado cerca para que el aire pudiera fingir que no pasaba nada. Nara cerró los ojos, y cuando Iván se inclinó, el mundo desapareció. El beso fue lento, silencioso, pero cargado de todo lo que no podían decir. Duró apenas unos segundos, lo suficiente para dejarles el alma alterada. Cuando se separaron, el aire volvió a pesar. No debía hacerlo, dijo él, con la voz baja. Y sin embargo lo hiciste, susurró ella. En mi mundo, los actos dicen más que las palabras. El sonido de un motor los interrumpió. Iván se asomó por una rendija. 3 soldados con insignias del Consejo Avanzado caminaban entre los callejones, revisando los registros térmicos. Nos están rastreando, dijo Iván. Tenemos que movernos. Bajaron por una escalera lateral que daba a la zona vieja del puerto. Allí, entre bodegas y contenedores oxidados, encontraron refugio en una casa de té abandonada.
El lugar estaba lleno de polvo, pero ofrecía oscuridad y silencio. Nara se sentó en el suelo, exhausta. Iván cerró la puerta y apagó las linternas. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo se escuchaban sus respiraciones y el leve murmullo del mar distante. Iván, dijo ella finalmente, si los tuyos te atrapan, te ejecutarán. Lo sé. Y aún así, sigues aquí. No podría irme aunque quisiera, respondió él. Ya no. Ella lo miró con ternura. Los humanos son extraños. Matan por miedo y aman con la misma intensidad. Tal vez porque sabemos lo fácil que es perderlo todo, contestó Iván. Nara apoyó la cabeza en su hombro. El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez no era miedo, sino una calma compartida. Afuera, la ciudad rugía como una bestia mecánica, indiferente a lo que ocurría dentro de aquella bodega. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Iván acarició lentamente el cabello de Nara. Ella cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de calor, de seguridad. Ninguno sabía cuánto duraría ese momento, pero ambos lo necesitaban. El amor, en medio de la persecución, se sentía más real que nunca. Y en esa oscuridad perfumada por hojas secas, la fragilidad de dos mundos opuestos encontró refugio en un solo latido. Afuera, los drones pasaron otra vez. Dentro, el aire se llenó con la certeza silenciosa de que algo imposible había comenzado. El amanecer sobre Barelia tenía un color metálico, una mezcla de humo y luz ámbar que caía como un velo sobre las calles del puerto. El aire olía a sal, aceite y miedo. Iván y Nara habían pasado la noche en la bodega abandonada, escuchando el rumor distante de los motores y el mar que golpeaba contra los muelles de acero. Cuando los primeros rayos atravesaron las rendijas del techo, Iván se levantó. Tenemos que movernos, dijo. Nara, todavía adormecida, lo miró desde el rincón donde había dormido envuelta en la chaqueta térmica. ¿A dónde iremos esta vez? Con alguien que tal vez pueda ayudarnos. Pero no confíes hasta que te diga que es seguro. Caminaron por las calles menos transitadas, esquivando patrullas y sensores. Los barrios bajos de Barelia eran un laberinto de callejones donde la ley no existía y los secretos valían más que las vidas. Iván conocía el camino de memoria. Se detuvieron frente a una puerta oxidada, sin letreros, con un código luminoso apenas visible. Iván marcó una secuencia rápida en el panel. Tras unos segundos, la cerradura emitió un clic. Del otro lado los recibió una mujer de cabello corto, mirada dura y manos manchadas de grasa. No esperaba verte de nuevo, Rojas, dijo ella. Hola, Lucía. Hace 3 años que no te presentas por aquí. Y ahora llegas con una alienígena. ¡Qué sorpresa! Lucía Vega era una falsificadora brillante. Había sido técnica en el ejército antes de desertar. Iván y ella habían compartido más de una misión y más de una noche de refugio en los años más duros. Su relación había terminado sin drama, pero con heridas silenciosas. Necesito documentos, dijo Iván. Lucía cruzó los brazos. Para ti puedo conseguirlos, pero para ella, es otra historia. Haz lo posible. ¿Sabes lo que te estás jugando, Iván? Le respondió ella, señalando a Nara con la mirada. No es solo una infracción. Es traición directa al consejo. Ya crucé esa línea. Lucía soltó una risa breve y sin alegría. Siempre fuiste terco. Se acercó a Nara, evaluándola como si la analizara con los ojos. Así que tú eres la causa de que el soldado más obediente del pelotón esté huyendo. Nara mantuvo la mirada, sin bajar la cabeza. No le pedí que me ayudara. No hace falta pedirle nada, contestó Lucía. Él siempre ayuda cuando no debería. Hubo un silencio tenso. Iván miró el suelo. Sabía que Lucía tenía razón. ¿Puedes hacerlo o no? Preguntó. Lucía suspiró. Puedo. Pero costará más de lo que imaginas. Los sistemas de identificación ahora cruzan ADN. Necesitaré muestras de ambos, y acceso a un núcleo de registro. ¿Dónde? En la torre del puerto central. Iván cerró los puños. Era casi suicida entrar allí, pero no tenía alternativa. Dime qué necesitas. Tiempo y silencio, respondió ella. Déjame trabajar. Mientras Lucía preparaba el equipo, Nara se acercó a una ventana. Afuera, los rayos del sol caían sobre los barcos y las cúpulas industriales. Era la primera vez que veía un océano humano. Es hermoso, dijo en voz baja. Iván se colocó a su lado. A veces, cuando no lo manchamos. En mi mundo,
El agua ya no brilla. Solo canta bajo la tierra. Aquí también hay cosas que solo se oyen cuando estás muy cerca, susurró él. Nara lo miró, y en ese instante, la distancia entre ellos se volvió invisible. Iván sintió el impulso de tocarla, pero se contuvo. El reflejo del mar los iluminaba, y por un momento todo lo demás dejó de existir. Lucía rompió el silencio desde el otro lado del taller. He terminado con tus documentos. Los de ella necesitarán unas horas más. Pero hay un problema. ¿Cuál? El Consejo ha emitido un protocolo de alerta. Cualquier firma biológica Celit detectada en la ciudad activará un cerco inmediato. No tenemos mucho tiempo. Iván miró a Nara. Podemos salir por el canal este, antes de que sellen los accesos. Lucía negó con la cabeza. Si cruzas por el canal, los sensores térmicos los detectarán. Solo hay una forma. Se acercó a Iván y le tendió un chip plateado. Tengo un viejo acceso militar, pero alguien tiene que distraer a los guardias. ¿Tú? Lucía sonrió con ironía. Yo ya estoy muerta para ellos. Tú eres el que sigue figurando como soldado activo. Iván entendió de inmediato. Ella se ofrecía a quedarse, a ser el señuelo. No voy a dejarte atrás. Ya lo hiciste una vez, dijo Lucía con una sonrisa amarga. No te preocupes, esta vez es mi elección. Hubo un silencio espeso. Nara se acercó, comprendiendo la tensión. ¿Confías en ella? Preguntó. Con mi vida, respondió Iván. Lucía bajó la mirada. Solo prométeme que llegarás al otro lado. Y que cuando todo esto acabe, no vuelvas. Lucía, no digas nada. Solo vete. Nara dio un paso hacia ella. Gracias por ayudarnos. Lucía asintió, sin mirarla directamente. Cuídalo, alienígena. Él tiene la costumbre de salvar a todos menos a sí mismo. La tensión se rompió con una sirena distante. Los sensores de la ciudad habían detectado movimiento anómalo. Lucía empujó a Iván hacia la puerta trasera. Vayan ahora. Yo me encargo de los rastreadores. Salieron corriendo por un pasillo angosto. El aire olía a salitre y metal oxidado. Nara seguía los pasos de Iván sin perder el ritmo. El sonido de las alarmas retumbaba entre los muros, acercándose. Al llegar a la salida del muelle, Iván conectó el chip de Lucía al panel de control. El sistema respondió con un destello verde. Estamos dentro, dijo. La compuerta se abrió y los dos cruzaron hacia el corredor que conducía al límite este de la ciudad. La brisa marina golpeó sus rostros. Nara levantó la vista hacia el horizonte. ¿Y ella? Preguntó. Lucía sabe sobrevivir, respondió Iván, aunque su voz tembló un poco. Siguieron avanzando por el corredor iluminado por luces intermitentes. A lo lejos, el sonido de las patrullas se mezclaba con el rugido del mar. Cuando finalmente alcanzaron la salida hacia las vías desiertas, Nara se detuvo un instante y miró atrás. Los humanos son impredecibles. Uno me salva, otra se sacrifica. No entiendo cómo sobreviven. Iván la miró de reojo. No siempre lo hacemos. Pero a veces, cuando encontramos algo que vale la pena, luchamos hasta el final. Ella sonrió levemente. Entonces espero valer la pena. Ya lo haces. Caminaron juntos bajo la luz rojiza del amanecer, siguiendo las vías que se perdían entre colinas de chatarra y neblina. A su espalda, el cielo de Barelia comenzó a iluminarse con destellos azules, el rastro de los drones que se alzaban en busca de fugitivos. Lucía Vega, en algún punto oculto de la ciudad, enfrentaba a los soldados para darles unos minutos más. Iván no miró atrás. Solo apretó la mano de Nara y siguió caminando, sabiendo que cada paso lo alejaba del mundo que conocía, y lo acercaba a uno donde el amor empezaba a tener el mismo peso que la guerra. El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo de rojo las montañas de Karst. El paisaje era árido, lleno de grietas que parecían cicatrices abiertas en la tierra. El viento arrastraba arena y polvo, haciendo imposible distinguir dónde terminaba el cielo y comenzaba el suelo. Iván y Nara caminaban desde hacía horas, siguiendo los rieles oxidados de un viejo tren de carga abandonado. Habían dejado atrás Barelia, pero no la persecución. Los drones patrulleros los habían seguido durante el día, y aunque Iván había destruido 2 de ellos con disparos precisos, sabía que no tardarían en mandar una unidad completa. Nara caminaba en silencio, con la capucha puesta, sus ojos fijos en el horizonte. Parecía cansada, pero no se quejaba. Su respiración era pausada, su paso constante. Iván notó que sus manos temblaban. Necesitamos descansar, dijo él.
¿Puedo seguir un poco más? No. Se detuvo y le tomó el brazo con suavidad. Si te caes, nos encontrarán. Ella lo miró, como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Se dejaron caer junto a una roca que servía de refugio contra el viento. Iván revisó el entorno con el visor de calor. Nada a menos de 1 kilómetro. Por ahora, estaban a salvo. Nara observó el cielo anaranjado. Tu mundo es más hermoso de lo que creía. Y más cruel, respondió Iván mientras abría una ración de emergencia. Los nuestros también lo eran, murmuró ella. Solo que aprendimos a esconderlo bajo la armonía. Iván le pasó un recipiente con agua. Nara bebió despacio. Por un instante, el silencio los envolvió. La tensión de los últimos días se disipó un poco, como si el mundo les concediera un respiro. ¿Cuánto falta para la frontera?, preguntó ella. Unas 20 horas de camino, si los halconos no aparecen antes. ¿Halcones? Un escuadrón de rastreadores del Consejo. Son los mejores. Si nos detectan, no habrá negociación. El nombre pareció congelar el aire. Nara lo miró con preocupación. ¿Y tú crees que ya nos encontraron? Iván asintió. Hace 1 hora, vi reflejos en las colinas. No son del sol. Están siguiéndonos. Se puso de pie, ajustó el fusil y cargó la batería auxiliar. El sonido metálico rompió la calma. Entonces tenemos que adelantarnos. Reanudaron la marcha, esta vez en dirección a un cañón estrecho que se extendía entre formaciones rocosas. El viento allí sonaba diferente, casi como un murmullo. Nara se detuvo un momento y cerró los ojos. Hay ecos, voces. El viento, nada más, dijo Iván. No. Son pasos. Vienen hacia nosotros. Antes de que pudiera responder, un rayo de plasma impactó a pocos metros, levantando una nube de arena incandescente. Iván la empujó detrás de una roca y rodó junto a ella. Nos encontraron. Los disparos comenzaron a multiplicarse, rebotando en las paredes del cañón. Iván respondió con fuego controlado, apuntando solo cuando veía destellos entre la arena. Nara se cubrió la cabeza, tratando de no gritar. ¿Cuántos son?, preguntó ella. Por lo menos 6. No tenemos salida. El corazón de Iván latía desbocado. Podía sentir la adrenalina recorrerle el cuerpo. Entre ráfagas, se acercó a Nara y la miró de frente. Tienes que hacer algo. Lo que hiciste con el metal en la ciudad, con tu voz. No sé si funcionará. Hazlo. Es nuestra única opción. Nara cerró los ojos y respiró profundo. Su cuerpo comenzó a brillar suavemente, una luz azul que se expandió como una bruma. Entonces empezó a cantar. No era una canción común, era un sonido que no pertenecía a ningún idioma humano, una vibración que parecía venir de lo más hondo de la tierra. Las rocas temblaron. El aire se volvió denso. Los disparos se detuvieron por un instante, como si los propios rifles se negaran a disparar. Iván miró asombrado cómo los halconos salían de las sombras, tambaleándose, desorientados. Sus cascos vibraban con la resonancia del canto de Nara. Aprovechó el momento y disparó. Uno cayó, luego otro. Los demás retrocedieron, confundidos, gritando órdenes por los comunicadores. Nara, basta, le dijo, no quiero que te agotes. Ella abrió los ojos, jadeando, su luz interna atenuándose. No puedo sostenerlo más tiempo. Un nuevo disparo reventó la roca junto a ellos. Iván la tomó del brazo y la arrastró por un sendero lateral. Corrieron entre la niebla de arena, sin mirar atrás. El sonido de los halconos los seguía, cada vez más cerca. Subieron por una pendiente empinada hasta llegar a una grieta natural en la montaña. Entraron. Era una especie de cueva estrecha, húmeda y oscura. El aire olía a piedra vieja y sal. Iván encendió una linterna. Aquí no nos encontrarán por un tiempo. Nara se apoyó contra la pared, agotada. Su respiración era agitada, su piel perlada cubierta de gotas de sudor. Te heriste, dijo ella, señalando el brazo de Iván. El uniforme estaba rasgado y una línea de sangre bajaba hasta la muñeca. No es nada. Déjame verlo. Se acercó despacio, tomó su brazo con delicadeza y lo cubrió con ambas manos. Cantó en voz baja, una nota tenue que vibró entre los muros de la cueva. Iván sintió calor, un cosquilleo que le recorrió el cuerpo. Cuando ella apartó las manos, la herida estaba cerrada. Gracias, dijo él, sorprendido. No me agradezcas. Me salvaste primero. Durante unos segundos se miraron en silencio.
La luz de la linterna dibujaba sombras en sus rostros. Había cansancio, pero también algo nuevo en la mirada de ambos. Nara dio un paso más cerca. ¿Por qué lo haces?, preguntó. No me conoces. No sabes lo que soy. Iván se acercó también. Te conozco lo suficiente. Sus respiraciones se mezclaron. La tensión que los había acompañado desde el primer día se transformó en algo más profundo. Iván levantó una mano y le tocó el rostro, limpiando la arena que le cubría la mejilla. Nara no se apartó. Eres demasiado valiente para morir aquí, susurró él. Y tú demasiado terco para dejarme sola. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de algo que ninguno quiso romper. Nara apoyó su frente en la de él, y por un instante, la guerra quedó afuera. No hubo disparos, ni órdenes, ni miedo. Solo respiraciones que se buscaban. Pero la calma duró poco. Un ruido metálico resonó fuera de la cueva. Iván apagó la linterna de inmediato. Los dos quedaron envueltos en la oscuridad. Se escucharon pasos. Voces distantes. Los halconos estaban cerca. Iván llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. Nara asintió, y se acurrucaron juntos contra la pared de roca. Él podía sentir su cuerpo temblar levemente, no de miedo, sino de agotamiento. La sostuvo contra su pecho, tratando de mantener su respiración controlada. Los pasos se acercaron, luego se alejaron. Un silencio tenso los envolvió otra vez. Ya se fueron, susurró Iván. Nara levantó la cabeza. ¿Hasta cuándo podremos huir? Hasta que encontremos un lugar donde no haya más órdenes ni cazadores. Ella lo miró, con la luz tenue que entraba desde una grieta del techo. Su rostro se veía diferente, más humano, más frágil. ¿Y si ese lugar no existe? Entonces lo inventaremos. Nara sonrió con tristeza, pero en sus ojos había esperanza. Afuera, el viento volvió a soplar, arrastrando consigo el eco lejano de los drones. Dentro de la cueva, Iván y Nara permanecieron en silencio, unidos por una promesa que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. El amor empezaba a germinar entre la arena y la sangre, en un mundo que no perdonaba. Y esa noche, bajo el rugido del viento, Iván comprendió que ya no era solo un soldado, era el guardián de algo que valía más que su vida. El amanecer los encontró caminando entre un mar de sal petrificada. El viento arrastraba partículas brillantes que cortaban la piel como pequeños fragmentos de hielo. Iván avanzaba con paso firme, sosteniendo a Nara por la cintura. Ella se tambaleaba, cansada, pero no se quejaba. Cada paso era una victoria. La noche anterior habían escapado de los halconos por segundos. Ahora, solo el horizonte se extendía ante ellos, una línea infinita donde el cielo y la tierra se confundían. El aire estaba cargado de electricidad, se avecinaba otra tormenta. Dijiste que había una casa por aquí, murmuró Nara, apenas con voz. Lucía me habló de un refugio. Una estación abandonada en la costa del Mar Salado. No está en los mapas, respondió Iván. Espero que aún exista. Yo también. Avanzaron entre las dunas blancas hasta que la vieron, una silueta baja, recortada contra el horizonte, semienterrada bajo la sal. Era una estructura de metal viejo, corroída por el viento, pero aún sólida. Cuando llegaron, Iván abrió la puerta con esfuerzo. El interior olía a polvo y silencio. Había restos de muebles oxidados, una vieja terminal energética y un ventanal que daba al mar seco, una extensión infinita de sal que brillaba como un espejo roto. Aquí estaremos seguros, dijo Iván, cerrando la puerta. Nara se dejó caer en el suelo, exhausta. Su cuerpo temblaba por el frío. Iván activó un generador portátil, las luces parpadearon, lanzando una luz cálida sobre el interior. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Nara respiraba con dificultad. Su piel brillaba débilmente, como si la energía que la mantenía viva estuviera desvaneciéndose. Iván se arrodilló junto a ella. Tienes fiebre, dijo. No es fiebre. Es una reacción. Cuando canto demasiado, mi cuerpo se agota. Entonces descansa. No cantarás más hasta que te recuperes. Ella lo miró con ternura. ¿Siempre das órdenes así? Solo cuando quiero que alguien viva. Nara sonrió, pero su sonrisa se desvaneció pronto. Bajó la mirada y murmuró algo casi inaudible. No sabes lo que soy, Iván. Si lo supieras, quizás no estarías aquí. Entonces dímelo, pidió él, mirándola con calma. Hubo un largo silencio. El viento golpeó las paredes, haciendo vibrar la estructura.
Nara alzó los ojos y habló con una voz que parecía venir de otro tiempo. Yo fui comandante del coro de batalla Selit. Era la encargada de activar el pulso sónico que debía borrar una ciudad humana del mapa. Era mi deber. Pero cuando escuché las frecuencias de los niños humanos llorando por los canales de comunicación, no pude hacerlo. Te negaste a obedecer, dijo Iván en voz baja. Sí. Y eso me convirtió en traidora. Mi propio pueblo me condenó. Me entregaron como prisionera al consejo, y ellos quisieron usarme como experimento. Logré escapar. Mi nave cayó cuando intentaban silenciarme. La voz de Nara tembló. No había lágrimas, pero su mirada estaba llena de dolor. Iván la escuchó en silencio, sin mover un músculo. Cuando ella terminó, se acercó despacio y se sentó frente a ella. Elegiste no matar. Eso no te hace traidora. Te hace viva. Me hace culpable de miles de muertes de los míos. Te hace humana, corrigió él. Nara lo miró largo rato. ¿Por qué me defiendes? ¿Qué ganas con esto? Nada. Ya no lucho por ganar. Solo por no olvidar quién soy. Ella lo observó con atención, como si intentara leerle el alma. Luego alzó una mano temblorosa y la posó sobre su mejilla. Eres diferente a todos los humanos que he conocido. Y tú eres diferente a todo lo que he visto, dijo Iván. El contacto entre ambos se volvió inmóvil, intenso. Sus miradas se sostuvieron, y durante un instante, el ruido del viento desapareció. Nara bajó la mano lentamente, pero Iván la atrapó entre las suyas. Tu piel está fría, susurró. Mi especie regula la temperatura con la energía interna. Sin ella, me congelo. Entonces no permitiré que eso pase. Iván la envolvió con una manta térmica, pero Nara seguía temblando. Él dudó un segundo, luego se acercó más. Ven aquí, dijo. Ella no se movió al principio, luego, despacio, se acercó hasta apoyarse en su pecho. Iván sintió el peso de su cuerpo, la fragilidad bajo la tela, el pulso irregular contra su piel. La abrazó con cuidado, y poco a poco, el temblor fue cesando. El silencio se llenó de respiraciones. Afuera, la tormenta rugía, golpeando los muros del refugio. Dentro, el calor se compartía sin palabras. Nara levantó el rostro, y sus ojos se encontraron una vez más. Tu corazón late muy fuerte, dijo. Es por ti, respondió Iván sin dudar. Ella lo miró con sorpresa, como si no esperara una respuesta tan directa. No apartó la vista. Se acercó lentamente, buscando algo que ambos necesitaban desde hacía demasiado tiempo. Sus labios se encontraron, primero con timidez, luego con una fuerza que rompió toda distancia. El beso fue largo, cálido, profundo. Una promesa y una rendición al mismo tiempo. El cuerpo de Nara se relajó, su piel volvió a brillar suavemente, y el frío se disipó. Cuando se separaron, Iván acarició su mejilla, respirando junto a ella. No estás sola. Y tú ya no estás perdido, susurró ella. La noche los envolvió en su propio ritmo. El viento golpeaba el refugio, y dentro, entre susurros y silencios, sus almas se entrelazaron por completo. Más tarde, cuando el ruido del mar seco se volvió distante, Iván despertó con Nara dormida a su lado, su cuerpo envuelto en luz tenue. Por un instante, pensó en el mundo que había dejado atrás, en Lucía, en los soldados, en las órdenes. Nada de eso tenía sentido ahora. Lo único real era esa mujer alienígena respirando junto a él, viva, cálida, suya. El amanecer llegó cubriendo la sal con tonos dorados. Iván se levantó sin hacer ruido, caminó hacia el ventanal y observó el horizonte. En el aire flotaban pequeñas nubes eléctricas, restos de la tormenta. Vendrán de nuevo, dijo una voz detrás de él. Nara estaba despierta. Se acercó y se apoyó en su espalda, sus brazos rodeándolo suavemente. Siempre vienen, respondió Iván. ¿Y qué harás cuando lleguen? Lucharé. ¿Por mí? Él giró el rostro y la miró. Por nosotros. Nara sonrió. Su mirada tenía una fuerza nueva, tranquila, poderosa. Entonces cantaré contigo. Fuera, el viento volvió a levantarse, pero dentro del refugio, el aire se llenó de una calma que ninguna guerra podía destruir. Esa casa, perdida al borde del mar salado, se convirtió en el primer lugar del universo donde un humano y una Selit respiraron el mismo aire, no como enemigos, sino como iguales. Y mientras el día nacía entre luces doradas, Iván supo que el amor que había comenzado en el miedo ahora era su razón para seguir vivo. La calma no duró mucho. A mediodía, el horizonte comenzó a vibrar con destellos metálicos.
Lo que al principio parecía una simple distorsión del aire se convirtió en la silueta de varias naves de patrulla. Eran negras, angulosas, con el emblema plateado del Consejo en sus costados. Iván observó por la ventana. Son los halconos. Nos encontraron. Nara se acercó a su lado. Su mirada era serena, pero el brillo de sus venas se intensificó. No vendrán a negociar. Lo sé, dijo Iván. Por eso no pienso esconderme esta vez. El viento del mar salado comenzó a soplar con más fuerza. La casa vibraba bajo su empuje. Iván revisó su fusil, cambió el cargador, ajustó las defensas automáticas que aún funcionaban. Era una estructura vieja, pero resistente. Nara lo miraba mientras él trabajaba, y sintió una mezcla de temor y admiración. Tienes la mirada de alguien que ya decidió su destino. No es el mío lo que me preocupa, respondió Iván sin apartar la vista del horizonte. Un zumbido grave llenó el aire. Las naves se detuvieron a cierta distancia, flotando sobre el terreno blanco. Luego, del centro de la formación, descendió una figura. Era alta, con una armadura gris oscura que reflejaba la luz del sol. Su casco llevaba las insignias de mando. El capitán Soriano, murmuró Iván. El mejor rastreador del consejo. ¿Lo conoces? Luchamos juntos una vez. Antes de que empezara a obedecer órdenes sin alma. Las naves se desplegaron. En segundos, más de una docena de soldados rodeaban el perímetro. Los sensores de la casa detectaron movimiento y comenzaron a emitir alarmas débiles. Iván desactivó las luces, dejando el interior en penumbra. El silencio se hizo denso. Solo el ruido del viento rompía la quietud. Entonces, una voz metálica resonó desde afuera, amplificada por los altavoces de los halconos. Cabo Iván Rojas. Estás acusado de alta traición al Consejo. Sal de inmediato y entrega a la prisionera Selit. Si cooperas, tendrás un juicio. Si resistes, moriremos todos aquí. Iván respiró hondo. Parece que no han cambiado las viejas costumbres, dijo con calma. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Nara. Lo que mejor sé hacer. Resistir. Se acercó a ella, la tomó de las manos y las cubrió con las suyas. Necesito tu ayuda. Tu canto puede interferir con sus exotrajes, pero tienes que sincronizarlo con esto. Sacó un pequeño guante emisor, una pieza militar que amplificaba frecuencias sónicas. Se lo colocó en la muñeca. Si cantas con el mismo ritmo que mi latido, podremos crear una onda de choque que los desoriente. No durará mucho, pero nos dará ventaja. Nara asintió sin dudar. Cantaré contigo. El primer disparo impactó contra el muro frontal, haciendo temblar toda la estructura. Una nube de polvo cayó del techo. Iván se agachó, preparó el fusil y miró a Nara. Empieza cuando lo sientas. Ella cerró los ojos. Un hilo de luz azul comenzó a recorrer sus venas. Luego, su voz emergió, baja, grave, envolvente. Era un sonido que parecía venir del centro del mundo. Iván sintió como el aire se volvía más pesado, como su corazón se aceleraba al ritmo de esa melodía imposible. Los halconos avanzaron, pero sus sensores comenzaron a fallar. Las viseras se empañaron, los sistemas de comunicación emitieron zumbidos incoherentes. Iván aprovechó el desconcierto. Salió por la puerta lateral y disparó con precisión quirúrgica. Cada disparo encontraba su objetivo. El eco de su arma se mezclaba con el canto de Nara, creando una sinfonía de guerra y vida. Los enemigos respondieron con fuego. El suelo explotaba a su alrededor, fragmentos desarbolaban por el aire. Nara elevó el tono de su voz y la vibración se transformó en una corriente visible, una onda que barrió a los halconos cercanos. Cayeron de rodillas, aturdidos. Iván corrió hacia ellos y desarmó a uno. El otro se levantó tambaleando, intentando atacarlo cuerpo a cuerpo. Iván lo derribó con un golpe seco y volvió hacia la casa. Nara, corta, gritó. Ella obedeció, jadeante. La luz en su piel disminuyó. Su cuerpo se dobló por el esfuerzo, pero Iván la sostuvo antes de que cayera. Aguanta. Lo estás haciendo perfecto. Un rugido metálico llenó el aire. El capitán Soriano había avanzado, su armadura resplandeciente bajo el sol. Siempre fuiste un idiota sentimental, Rojas, dijo su voz distorsionada por el casco. ¿Vale tanto esa criatura para morir por ella? Iván lo enfrentó sin titubear. Vale más que todos los que te dieron tus órdenes. Soriano levantó el brazo. Un campo de energía azul se expandió desde su guante, golpeando a Iván con fuerza. Cayó al suelo, el fusil rodando lejos.
Nara gritó su nombre y corrió hacia él, pero Soriano la interceptó con un disparo de contención. El impacto la lanzó contra la pared. Su piel brilló intensamente, y una grieta de luz recorrió su pecho. No te atrevas a tocarla, rugió Iván, incorporándose con dificultad. Soriano se acercó, imponente. Te ofreceré una última oportunidad. Entrégala y te dejaré con vida. Ya elegí, dijo Iván, alzándose con el rostro cubierto de sangre. En ese momento, Nara abrió los ojos. Su luz interior ardía como fuego líquido. Aléjate de él, dijo con voz firme. El aire se llenó de una vibración ensordecedora. La sal del suelo se elevó como si el mundo respirara. La voz de Nara se convirtió en una tormenta de sonido. La armadura de Soriano comenzó a fracturarse, las luces de su casco parpadearon. Iván aprovechó el momento, se lanzó hacia su arma y disparó a quemarropa. El impacto atravesó el blindaje. Soriano cayó de rodillas, su respirador chispeando. No, entiendes, alcanzó a decir, antes de desplomarse. El silencio fue absoluto. Solo el viento soplaba sobre la casa destruida. Nara cayó de rodillas, extenuada. Iván corrió hacia ella y la tomó en brazos. Mírame. Respira. Estoy bien, dijo ella con voz débil. Solo, agotada. No vuelvas a hacer eso sola. No me dejaste opción. Iván rió suavemente, aún jadeante. Sigues contradiciéndome incluso cuando casi mueres. Alguien tiene que mantenerte cuerdo, respondió ella con una sonrisa cansada. La abrazó, sosteniéndola con fuerza, mientras el sol comenzaba a ponerse. A lo lejos, las naves halconas que quedaban se retiraban. Habían perdido. La casa, destrozada, era ahora solo una sombra sobre el mar salado. Pero dentro, entre los restos de metal y arena, algo seguía en pie. Nara apoyó la cabeza en el hombro de Iván. Cantas con el corazón, dijo ella en un susurro. Y tú haces que suene mejor, respondió él. Afuera, el cielo se teñía de rojo, y el eco del viento parecía arrastrar un canto lejano. Era el rugido de una nueva vida que nacía entre los escombros de la guerra. Por primera vez, Iván comprendió que ya no estaba huyendo. Estaba luchando por algo que no quería perder jamás. El amanecer llegó lento, con una calma irreal. El viento soplaba sobre la llanura de sal, arrastrando el eco distante de una batalla que había terminado. La casa en ruinas humeaba suavemente bajo la luz dorada del sol naciente. Iván y Nara estaban dentro, rodeados de silencio y polvo, respirando despacio, como si el mundo se reconstruyera a su alrededor. Nara yacía sobre un colchón improvisado, envuelta en una manta térmica. Su piel ya no brillaba con la misma intensidad, pero su respiración era tranquila. Iván la observaba sentado a su lado, con el fusil apoyado contra la pared. Tenía heridas en los brazos y el rostro, pero no sentía dolor. Había una paz nueva dentro de él, una paz que no conocía desde hacía años. ¿Todavía siguen ahí?, preguntó Nara con voz baja, abriendo los ojos lentamente. No, respondió Iván. Se fueron. Los halconos se retiraron antes del amanecer. ¿Por qué no acabaron el trabajo? Porque su comandante cayó. Sin él, no tienen rumbo. Y quizá, vieron algo que no entendieron. Nara intentó incorporarse. Iván la ayudó. Lo que hiciste fue imposible, dijo él. Rompiste su línea de mando con una canción. No fue solo mi canto, susurró ella. Fue tu corazón latiendo conmigo. Sin eso, no habría tenido fuerza. Iván sonrió. Entonces sobrevivimos porque nos sincronizamos. Sobrevivimos porque creíste en mí. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era opresivo. Era cálido, casi sagrado. Afuera, el mar salado se extendía hasta el horizonte, reflejando el cielo con un resplandor blanco. El aire olía a limpieza, a renacimiento. Tenemos que irnos, dijo Iván finalmente. Pronto enviarán drones de reconocimiento. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó ella. Al norte, más allá de las montañas. Hay un valle donde los satélites no llegan. Un lugar sin registros, sin banderas. Lucía me habló de él. ¿Crees que podremos vivir allí? No necesito creerlo. Solo necesito intentarlo contigo. Nara lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió sin miedo. Entonces vámonos. Pasaron horas preparando lo poco que tenían. Empaquetaron raciones, baterías y un viejo mapa digital. Antes de salir, Iván se detuvo frente a la puerta, observando lo que quedaba del refugio.
Aquí empezó todo, dijo en voz baja. Nara se acercó, tomó su mano y entrelazó sus dedos. Y aquí terminan tus órdenes. Salieron bajo el sol del mediodía. El terreno blanco lo cegaba, pero el aire era liviano. Caminaron lado a lado, siguiendo la línea del horizonte. Durante horas no hablaron. Solo se escuchaban los pasos sobre la sal, el zumbido del viento, y a lo lejos, el canto de aves que regresaban al desierto. Cuando el sol comenzó a caer, las montañas se tiñeron de cobre. Iván encendió una bengala de posición para iluminar el camino. Mientras la bruma descendía, Nara se detuvo. Mira, dijo. En el cielo, una aurora tenue se desplegaba, un velo de luces verdes y azules que danzaban lentamente. Era un fenómeno raro en esa región. Iván levantó la vista, maravillado. Nunca había visto algo así. Es el canto del mundo, susurró ella. Donde la energía de la vida se encuentra con la del cosmos. Caminaron hasta una cueva pequeña al pie de las montañas. Dentro había humedad y rocas cubiertas de líquenes. Encendieron una fogata. Nara se sentó frente a la llama, observando cómo la luz naranja jugaba sobre las paredes. Siempre pensé que moriría sola, dijo ella. En la oscuridad, como una sombra olvidada. Y yo siempre pensé que viviría obedeciendo. Hasta que te vi. Nara lo miró. Su voz se volvió un susurro. Cuando canté frente a ti por primera vez, sentí miedo. Creí que me destruirías. Y en lugar de eso te abracé. Sí, dijo ella, con una sonrisa. Y desde entonces, todo cambió. Iván se acercó, tomó su rostro entre las manos y la besó suavemente. El fuego crepitó, llenando la cueva de un calor tenue. Afuera, la aurora seguía brillando, como si el universo los protegiera. Pasaron la noche hablando en voz baja. Nara le contó historias de su planeta, de los jardines flotantes y los templos de luz donde su gente aprendía a cantar con la materia. Iván le habló de la tierra, de las montañas donde creció, de su madre esperándolo cada noche con una vela encendida. No eran dos especies diferentes. Eran dos almas que se habían encontrado en el punto exacto donde el amor desafía a la lógica. Al amanecer, el viento sopló del norte. La sal había quedado atrás, y el paisaje cambió. El terreno se volvió fértil, cubierto de pasto rojizo y flores pequeñas. Habían llegado al valle del que hablaba Lucía. El aire era distinto, más limpio. Se escuchaba el canto de ríos subterráneos. El cielo, sin naves ni drones, se extendía libre sobre ellos. Iván respiró hondo. Aquí empieza una vida nueva. Nara asintió. Sin guerras, sin cadenas. Solo nosotros. Caminaron hasta un claro donde el sol se filtraba entre los árboles. Nara extendió las manos, y de sus palmas brotó un resplandor azul que se mezcló con el viento. Las plantas reaccionaron, creciendo lentamente, como si la vida respondiera a su presencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Iván, maravillado. Dándole hogar a nuestra historia, respondió ella. Él se acercó por detrás y la abrazó. Entonces aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, repitió ella. El tiempo pasó sin prisa. Construyeron un refugio con madera y metal recuperado, cultivaron alimentos, aprendieron el lenguaje del silencio. A veces, al caer la noche, Nara cantaba frente al fuego, y su voz se elevaba hasta perderse en el cielo. Iván la escuchaba en silencio, sabiendo que cada nota era una declaración de amor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Nara se acercó a él con una sonrisa tranquila. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Qué es? Escucha. Puso sus manos sobre su abdomen. Un brillo suave emergió entre sus dedos, acompañado de un pulso débil, como un segundo latido. Iván la miró sin entender al principio. Luego lo comprendió. ¿Nara? Ella asintió. Sí. Nuestro hijo. El silencio se volvió abrumador, pero lleno de emoción. Iván la abrazó, sintiendo la calidez de su cuerpo, el nuevo ritmo de vida que nacía entre ellos. No sabía que esto era posible. Ni yo, susurró Nara. Pero el universo siempre encuentra la manera. Las luces del crepúsculo los envolvieron mientras permanecían abrazados. En ese instante, no había razas, ni guerras, ni pasado. Solo amor. Con el paso de los años, su historia se convirtió en una leyenda que el viento llevaba de valle en valle, la historia del humano que se negó a obedecer y de la alienígena que eligió cantar por amor. Bajo ese nuevo cielo, Iván y Nara vivieron en paz, criando al fruto de su unión, un ser mitad humano y mitad Selit que reía cada vez que el viento tocaba las montañas.
Y cuando el sol se ocultaba sobre el mar salado, aún se escuchaba un eco lejano, como si la tierra recordara la canción que los unió. Una melodía que hablaba de libertad, esperanza y amor eterno. El mundo había cambiado. Ellos también. Y en ese cambio encontraron lo que tanto habían buscado, un hogar. Fin.